Buenas tardes, alumnos. En la clase práctica del día de hoy vamos a identificar y a reconocer cuáles son los principales helmintos que afectan a los cerdos. Vamos a recorrer los diferentes géneros y especies, a describir sus características morfológicas más importantes, así como también la de sus huevos que podemos observar a través de la coprología. Sin duda, dentro de los nematodes, Ascarisum quien lleva el mayor protagonismo. Esto es debido a que cuando afecta a la piara puede producir grandes pérdidas económicas. A su vez, también es el nematode más grande que afecta a los cerdos. Morfológicamente podemos ver que presenta una coloración rosa amarillenta, son gusanos de tipo cilíndricos que presentan gran dimorfismo sexual, estando el macho curvado en su parte posterior. También el dimorfismo sexual se da debido a la diferencia de tamaño entre macho y hembra. El macho puede llegar a los 20-25 centímetros y la hembra es citada con un tamaño promedio de 30 centímetros, según algunos autores pudiendo llegar hasta 40 centímetros. Se localizan a nivel de intestino delgado, produciendo una gran erosión de la mucosa, no solo por su tamaño, sino por la gran cantidad de ejemplares que puede llegar a albergar el intestino. Esto puede llegar a producir obstrucciones e inclusive perforaciones a ese nivel. Respecto a los huevos, estos son muy característicos, tienen forma esférica o subesférico y podemos ver que presentan una coloración marrón oscura. Tienen 3 membranas gruesas, lo que le dan gran persistencia a nivel del medio ambiente, y lo más característico es su capa externa, la cual es rugosa y presenta saliencias, dándole ese aspecto mamelonado. Respecto al diagnóstico, vamos a tener a nivel clínico la presentación de diarrea de tipo intermitente, también podemos encontrar algunas dificultades respiratorias, tos o silivancias, esto es recordando que en su ciclo evolutivo Ascarisum realiza una migración larval a nivel de pulmones y también de hígado. Respecto al diagnóstico en sí, a nivel macroscópico podemos observar durante la realización de la necropsia, por ejemplo, gran enteritis, erosiones y lesiones a nivel intestinal, como pueden ver en las imágenes, a nivel del hígado, esas manchas blanquecinas muy características, denominadas manchas de leche. El diagnóstico macroscópico también puede ser dado cuando nosotros abrimos ese intestino y encontramos directamente los ejemplares adultos allí, o como muestra la otra imagen, mediante la expulsión espontánea de los mismos. Para el estudio de las heces, nos valemos del diagnóstico coprológico por flotación, en el cual podemos llegar a observar estos huevos descritos anteriormente que son muy característicos. Ahora vamos a ver una serie de géneros y especies causantes de la gastroenteritis verminosa de los cerdos. Y es sin duda dentro de estos géneros que se encuentran produciendo esta enfermedad, Iostrongylus rubidus, el más importante de ellos, uno de los más importantes. Es denominado gusano rojo del estómago del cerdo. Esto es debido fundamentalmente a sus hábitos de tipo hematófagos. Y de ello fácilmente podemos identificar que van a producir gran anemia en los animales afectados. Hay un dimorfismo sexual también marcado a nivel del macho y la hembra en cuanto al tamaño. El macho 5 milímetros, la hembra 10. Van a producir a nivel gástrico úlceras importantes, aumento del mucus y van a llevar a una gastritis de tipo catarral. Respecto a los huevos, estos van a ser típicos de estrongilidios. Esto quiere decir un tamaño entre 70 y 80 micras, de forma elíptica y con membranas finas y lisas. El diagnóstico general es el coprológico por flotación. Y esto se va a repetir dado que este aspecto general externo va a ser medianamente similar para varios grupos de nematodes, de forma tal de que nosotros podemos en este caso, cuando los encontramos, dar un diagnóstico positivo a nematodes
Pero si queremos identificar específicamente a qué género y a qué especie corresponde, debemos llevar esa materia fecal a coprocultivo, vale decir, a una maduración de esas células para obtener la larva de tipo 1, la cual a su vez sí presenta características específicas que nos van a indicar de dónde proviene. Esto es importante recordar. También a nivel del estómago encontramos otros géneros como ser Ascarops, Physocephalus o Ganglionema, los cuales ustedes los tienen descrito en la guía de trabajos prácticos, pero deben saber que estos tienen presentaciones más leves, ¿sí? En sus huéspedes, básicamente no pasan en general de erosiones a nivel de la mucosa, o sea, vale decir son menos patógenos. Los nombramos porque también se encuentran a nivel de intestino y se diferencian en que tienen un ciclo de tipo indirecto en el cual van a participar como huéspedes intermediarios escarabajos coprófagos. Pero a nivel de estómago, siempre Iostrongylus rubidus es el más patógeno y el más importante. También formando parte del grupo de nematodes que conforman o que llevan a la gastroenteritis verminosa, encontramos a Strongyloides ramsoni, en este caso localizado ya a nivel de intestino delgado. ¿Qué característica podemos marcar como diferencial respecto a sus huevos? Un tamaño de 55 micras y en su interior, en vez de encontrar células, encontramos una larva que va a estar enrollada. El diagnóstico sigue siendo coprología por flotación. También a nivel de intestino delgado encontramos a Globocephalus urusubulatus. En este caso, los ejemplares adultos miden un poquito más en tamaño, pudiendo llegar hasta los 8 milímetros. En este caso, los huevos son mucho más pequeños, alrededor de 35 micras, y si queremos marcar alguna diferencia importante, podríamos llegar a decir que en el interior de estos huevos el número de células es menor que en el de otros nematodes. Pasando a intestino grueso, encontramos a Esophagostomum dentatum. También hay dimorfismo sexual respecto al macho, que presenta su extremo posterior curvado, llega a los 10 milímetros, y la hembra un poco más grande, hasta los 15 milímetros de longitud. La característica que tienen es que a nivel del intestino grueso forman nódulos, como pueden observar en la diapositiva. Esos nódulos se denominan vulgarmente granos de tripa y son muy característicos de esta parasitosis. Los huevos son típicos de Strongylidios. Podríamos nombrar, si quisiéramos como diferencia, que las células en su interior son un poco difusas. También a nivel de intestino grueso encontramos a Trichuris suis, el famoso gusano látigo, en el cual podemos observar el extremo anterior, que es filiforme, mucho más fino, y que va a ser el que se va a encontrar inserto a nivel de la mucosa. El extremo posterior queda a nivel de la luz intestinal. Los huevos también son muy característicos, con forma de limón y con tapones bipolares, refringentes y muy sobresalientes a nivel de ambos extremos. Hasta el anterior vimos diferentes géneros y especies que se encontraban a lo largo del tracto gastrointestinal. En este caso vamos a pasar a sistema respiratorio con localización a nivel de pulmón, donde encontramos a Metastrongylus apri, especie que produce la bronquitis verminosa de los cerdos. En este caso encontramos un ciclo de tipo indirecto en el cual van a participar las lombrices de tierra, ¿sí? Este parásito se va a encontrar fundamentalmente en las explotaciones de tipo extensivas, más que nada, y tiene la característica, por ejemplo, de que sus huevos van a poseer una larva enrollada en su interior. También con una localización de tipo especial encontramos a Stephanurus dentatus, cuyos adultos se localizan a nivel de riñón o de uréteres. El tamaño puede variar entre 20 a 40 milímetros para machos y hembras, y en este caso, por encontrarse a nivel del sistema urinario, vamos a utilizar para el diagnóstico la sedimentación de la orina. Por último, para terminar, vemos un filum distinto, el filum Acanthocephala, con su representante Macracanthorinchus hirudinaceus. Presenta, en este caso, un filum distinto debido a su característica, esa prosbóside con ganchos que presenta en la parte anterior, la que va a ser
introducida a nivel de la mucosa, produciendo lesiones de tipo nodular. Tiene la característica de conformar un filum distinto por esta prosbóside, por la presencia de esta prosbóside, y también porque, si bien asemeja a un gusano cilíndrico, presenta, como pueden ver en las diapositivas, estrías transversales en toda la longitud de su cuerpo, que lo convierte en un filum distinto. Los machos miden alrededor de 10 centímetros, la hembra puede llegar hasta los 35 centímetros o más, se localizan a nivel de intestino delgado y su ciclo es de tipo indirecto, participando en él como huésped intermediario las larvas de Dilobopterus abderus. Los huevos, en este caso, son bastante grandes, pueden medir entre 70 hasta llegar a las 100 micras, son elípticos, son marrones oscuros, muy característicos, y en este caso también debemos diferenciar que el diagnóstico se realiza mediante la sedimentación especial con solución de Dennis Stone Swanson. A modo de resumen final, podemos observar esta diapositiva donde se encuentran los helmintos que afectan a los cerdos con sus diferentes localizaciones. Falta Macracanthorinchus virudenaceus, que dijimos conforma otro filum, que es el filum Acanthocéphala, y si se fijan está ya remarcado a nivel de tejido muscular Trichinella spiralis, que también es un nematodo que afecta a los cerdos, del cual nos vamos a ocupar específicamente en el próximo trabajo práctico. Muchas gracias.